Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hace apenas 20 días celebrábamos el Día Mundial del Trabajo, el 1 de mayo. Unos días antes se celebraba el Día de la Salud Laboral, convocado por la OAC y por otras entidades que se dedican a defender el mundo del trabajo, los derechos de los trabajadores. Y en los últimos años, probablemente debido a la incidencia de la siniestralidad laboral, concienciar a trabajadores, empresarios, en definitiva a toda la sociedad de la necesidad de mantener la seguridad en el trabajo, porque el trabajo es una forma de vivir, es una herramienta para facilitarnos nuestra vida, pero no tenemos que dejarnos la vida en el trabajo. Sobre el mundo del trabajo, sobre la seguridad y siniestralidad laboral, hablamos hoy en Enfoque. Durante el pasado año en España se produjeron 503.749 accidentes laborales. De ellos, 618 supusieron la muerte del trabajador. En Castilla-La Mancha, el número de accidentes ascendió a 24.127, que supusieron la muerte de 37 trabajadores, de ellos 10 en la provincia de Toledo. Son datos que se conocían con ocasión de la celebración del Día de la Salud Laboral el 28 de abril y con la vista puesta en la celebración del 1 de mayo. Desde la OAC mantienen el llamamiento al compromiso de todos los cristianos por procurar que se cumplan las leyes de prevención existentes y se pongan cada vez más medios para lograr las mejores condiciones laborales. El magisterio de la Iglesia en el ámbito del trabajo y de los derechos de los trabajadores es amplio y es recurrente en los escritos del Papa Francisco. Desde la OAC insisten en que es necesario un compromiso de la Iglesia en el mundo del trabajo, abierto también a otros sectores de la sociedad. El valor de una vida humana no se puede cuantificar, y mucho menos ser tratado como moneda de cambio, como una variable económica más, pues tiene un valor sagrado como obra de Dios que es. Hoy, en Enfoque, reflexionamos sobre el mundo del trabajo y las consecuencias que tiene un adecuado modelo de salud y seguridad laboral en todos los trabajadores. Bueno, pues tras este primer vídeo, este vídeo introductorio para de alguna manera acercarnos a la cuestión que va a ser objeto de reflexión hoy en Enfoque, pasamos a presentar a nuestros invitados. Pepe Martín Alguacil, delegado diocesano de OAC. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por venir hasta nuestra casa. Manuel Prior, presidente de Abalto. Como nos gustan un poco las siglas, vamos a decir que Abalto es la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Toledo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años ya de Abalto? Desde 2007. Desde el 2007, o sea que ya tenéis... 11 años y ya tenemos 11 un poquito años. de experiencia, por desgracia. Por desgracia, sí, en estas ocasiones hay que decir por desgracia. Y Raquel Payo, secretaria regional de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a esta Gracias. casa, esperemos que se sienta cómoda. Y bueno, pues vamos a tomar como referencia también esas cifras que facilita tanto la OA como los sindicatos en torno a la seguridad laboral y a las víctimas de accidentes laborales. Podríamos hacer un posicionamiento de partida, yo creo que aclarando conceptos, ¿no? Porque parece que todos tenemos claro, desgraciadamente, qué significa la siniestralidad laboral, la muerte en el puesto de trabajo, pero sí que es verdad que hay determinadas conductas que a lo mejor no asumimos como un riesgo para los trabajadores, ¿no? La OAC, en este sentido, al unirse a esa iniciativa del Día Mundial por la Salud en el Trabajo, de la salud laboral, mejor dicho, lo dejaba claro, ¿verdad, Pepe? Es necesario aclarar conceptos, ¿no? Bueno, hay que decir en primer lugar que la salud laboral y combatir la siniestralidad es algo más que combatir los fallecimientos. Está también la gente que queda herida, que queda con una minusvalía, o la gente que enferma por las enfermedades profesionales. Como otras notas aclaratorias previas, pues decir que hay que contar con la fragilidad humana. Ciertamente nadie puede asegurar que no va a haber nunca ningún accidente, pero eso no quiere decir que los accidentes sean inevitables, que sea una fatalidad, que es algo que ocurre como que ocurre una catástrofe natural, ¿no? Sino que la mayoría de los accidentes que se producen en el trabajo son evitables. Y otro previo es que aunque es verdad que todos tenemos responsabilidad, todos tenemos que poner nuestro grano de arena para combatir, y ahí en ese comunicado que hacíamos con motivo del día enumerábamos todos los agentes que intervienen, desde
la administración, los empresarios, los propios trabajadores, no es igual la responsabilidad que tienen unos y otros. Ahí no se puede decir que, bueno, vamos a diluir la responsabilidad porque es cosa de todos. No, no. Hay unos que son más responsables que otros. Manuel Prior, háblanos un poquito de Abalto, por qué nace y quiénes conforman esta asociación. Bueno, Abalto nació por una sencilla razón. Nosotros veíamos la televisión, veíamos la radio, los periódicos, hay asociaciones de todo tipo, pero no conocíamos ninguna asociación de víctimas de accidentes laborales. Y por internet contactamos con una que había en Zaragoza, que era a nivel particular o privado la única asociación que había, y a partir de ahí nos constituimos como asociación, con un lema prácticamente único, y es intentar salvaguardar la vida de los trabajadores. Que todo trabajador que sale por la mañana, sea hombre o mujer, vuelva a su casa y, a ser posible, íntegro. Pues ese es uno de los fines primordiales. Luego, pues las campañas informativas y la formación de los trabajadores son primordiales. Nosotros tenemos 3 ejes de actuación. Empresarios. Hay una ley que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y hay que cumplir. Es el empresario que dice quién, cuándo, cómo, de qué manera, si es en ayunas, si es con esta ropa, todas las condiciones las dice el empresario. Si el trabajador no las cumple, pues que le sancione y ahí acabamos. Así de sencillo. En segundo lugar está la administración, ya sea a nivel regional o a nivel nacional, según la competencia. Si el empresario incumple, porque demasiados empresarios, para nuestro gusto, la ley de riesgos laborales la ignoran por completo, la administración es la que tiene que ser garante de que eso se cumpla, por medio de sanciones, como ellos quieran, pero tienen que hacer que se cumpla la ley, porque para eso la tenemos. Somos un país de leyes, pero que la mayoría no se cumplen. Nosotros queremos que la ley se cumpla. De hecho, hay estudios, aparte de los sindicatos, de comisiones de UGT, de otras fuerzas, que más del 98%, 99% se evitaría cumpliendo estrictamente lo que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando la administración no cumple, o creemos nosotros que no cumple, nos queda el tercer bastión, que creemos que podría ser un garante de que no pasaran los accidentes, y es la justicia. La justicia laboral no existe. No se conoce ningún empresario que haya pisado la cárcel por un homicidio imprudente. Y los hay casos un día detrás de otro, pero no hay ninguno. Y aparte de que no va ninguno a la cárcel, pues te tardan en un juicio 7 años y medio, 8, y luego una sentencia ridículas. Y esos son los 3 ejes de actuación de esta asociación. Es una realidad, probablemente dependiendo de nuestros, pues de nuestro círculo social, de nuestro entorno social, la podemos tener más cercana o más lejana. Esto es como todo, si has tenido un familiar más o menos cercano, un vecino, un compañero, un amigo que ha sufrido un accidente laboral, pues claro, te interesa porque te moja, te salpica. Si lo conoces de oídas a través de titulares de prensa o tal, bueno, pues todos estamos ocupados, tenemos muchas cosas en las que pensar y a lo mejor no le dedicamos mucha atención. ¿Está la sociedad española concienciada de lo que significa la siniestralidad laboral? Raquel. Bueno, a nuestro juicio queda mucho camino por hacer y por eso también trabajamos en una línea de sensibilización que nos parece fundamental. Pero es verdad que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una ley ya antigua, es una ley que ya tiene más de 20 años, es una ley que está suficientemente asentada como para que el cumplimiento de la misma nos dejara unas cifras de siniestralidad cero. Yo coincido con Manuel, creo que todos los accidentes se pueden evitar, creo que la siniestralidad cero es posible si la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se cumple, y creo que las enfermedades profesionales y aquellos daños que son derivados del trabajo y que no son reconocidos como enfermedad profesional, que también los hay, también podrían evitarse con un adecuado cumplimiento de la legislación. En definitiva, sí que es verdad que las herramientas las tenemos, pero no se aplican lo suficiente y por lo tanto lo que llega a la sociedad es muy diluido. Es verdad que mediáticamente incluso, y agradezco que en este caso vuestro programa ponga el enfoque en la problemática de la siniestralidad laboral, mediáticamente se habla de diferentes problemáticas que tienen que ver con la ciudadanía, pero no se hace el suficiente hincapié en la problemática asociada a las enfermedades profesionales derivadas del trabajo y por supuesto a los accidentes de trabajo. Sí, porque la muerte de un trabajador todos más o menos, bueno, pues sabemos identificarla. Hablábamos antes de comenzar del itinere, el in-itinere, que es esa hora y media que la ley contempla de la jornada laboral en desplazamiento, donde, bueno, si se produce un accidente de tráfico, bueno, pues está cubierto de alguna manera, aunque hay alguna sentencia que puede sembrar dudas. ¿Me comentabais? Realmente la ley no habla de un tiempo. Es decir, cuando hablamos de accidentes de trabajo,
Entendemos por accidente de trabajo todo el accidente que tiene lugar con ocasión o por consecuencia del trabajo, en cuyo caso es accidente laboral todo el que tiene lugar en el centro de trabajo, pero aquel que tiene lugar también como consecuencia o por ocasión de ese trabajo, es decir, como consecuencia de mi trabajo o por ocasión de mi trabajo me tengo que desplazar y por tanto ese accidente que tiene lugar en la ida o en la vuelta a mi centro de trabajo también es un accidente de trabajo, son los que llamamos in itinere, y en ocasiones la responsabilidad empresarial pretende diluirse y pretende no asumir esos accidentes como accidentes de trabajo, cuando la ley es absolutamente transparente también en ese término. Aquellos recorridos que se entienden como habituales en los desplazamientos de ida o de vuelta, pero realmente la sociedad actual, nuestras ocupaciones actuales familiares, de ocio, hacen que no siempre, incluso de tráfico en las ciudades, ¿no?, hace que no siempre hagamos esos mismos recorridos. Hay casos varios en los cuales el empresario ha querido evitar esa responsabilidad y la jurisprudencia está ahí para demostrar que cualquier recorrido que se demuestre como el recorrido habitual que hace un trabajador, pues si yo entre medias de ir a trabajar dejo a mis hijos en casa de un familiar o los dejo a veces en el colegio y a veces no, porque lo hace otra persona de la familia. En cualquier caso, aunque no siempre sea mi recorrido idéntico, si yo me desplazo para ir a mi centro de trabajo, pues si no es a la primera, es decir, si no entra como un accidente de trabajo de oficio, entraría a través de la jurisprudencia, porque realmente es verdad que en este caso sí que la jurisprudencia da la razón, en este caso al trabajador, en que esos desplazamientos son con ocasión o por consecuencia del trabajo y por tanto son accidentes de trabajo también. Por seguir las premisas que nos ha marcado Pepe, hablaba de que, bueno, está también, ella hablaba de siniestralidad laboral cero, tú hablabas también de que, bueno, también hay un componente ahí, que hay accidentes que por la propia definición del accidente, pues en ocasiones no se pueden evitar. ¿Se pueden evitar? ¿No se pueden evitar? Yo taxativamente no diría que sí al 100%, pero sí que digo que la práctica mayoría, la práctica totalidad de los accidentes o el contraer una enfermedad laboral son evitables. El previo dicho de la fragilidad humana, porque quería decir que si tenemos en cuenta la fragilidad humana para cantidad de cosas de la vida cotidiana, también hay que contar con esa fragilidad humana en el mundo del trabajo. Es una llamada de atención para que también se tenga en cuenta que la actividad laboral está también bajo ese marco de la fragilidad humana, que cualquier cosa nos puede provocar una lesión, una muerte o contraer una enfermedad. Para eso la ley... Pero las estadísticas vuestras... Yo coincido con la práctica, que se pueden evitar la mayoría, no digo todas, porque yo creo que eso no está dentro de... Pensamos a veces que en una mentalidad científico-técnica que la técnica o que los recursos que ponemos los hombres van a evitar todas las cosas, y a veces que eso es imposible. Y con lo que decía Raquel, es verdad que se contempla, que tengo entendido siempre, el desplazamiento de ida y de vuelta, pero también en medio de la jornada laboral, sí, porque, bueno, aparte de las actividades propiamente que suponen un transporte, y vemos cómo van las furgonetas de reparto, de las mensajerías y de otras, pero también trabajadores que cada vez más, por ejemplo, en la limpieza, tienen que limpiar en una oficina bancaria en un punto de la ciudad, pero luego tienen que hacer luego un colegio en otro, o tienen que hacer luego otra empresa en otro sitio. Entonces, hay actividades laborales que son durante la jornada, no solo en la ida o en la vuelta. No son accidentes in itinere, son accidentes en jornada, solo que no son en el centro de trabajo, son en desplazamiento dentro de la jornada laboral. Los sacamos de los in itinere porque no son en los desplazamientos de ida o de vuelta, son dentro de la jornada y por tanto son accidentes de trabajo en jornada, solo que no en el centro de trabajo, sino fuera del centro de trabajo, pero por supuesto accidentes de trabajo. Hablamos ahora de prevención, habláis de esa ley de prevención de salud y riesgos laborales, está la ley, están las herramientas. Presupuestariamente imagino que como todo estará infradotada, faltará dinero como siempre falta, pero hay una conciencia en la sociedad, en el trabajador, de que él tiene que asumir unas responsabilidades, unos derechos. Manuel, por lo que vosotros captáis. Yo creo que sí la hay. Sí. Lo que no hay duda que influye y en demasía es la precariedad laboral que asola esta España nuestra desde hace ya tiempo. Ahora mismo hay un dato de hace 4 días. El 25,7% de los trabajadores, o sea, de los contratos, han sido de menos de una semana. Y en una semana, o en menos, ¿qué quiere decir? Que el trabajador no ha recibido ningún tipo de formación. Y si se pone tonto porque le falte alguna herramienta, si es, por ejemplo, trabaja en la empresa química, dice, no llevas guantes, no llevas caretas, si te pasa algo, dice, oye, hazlo que si no tengo en la puerta 7 esperando. Y la precariedad laboral influye, pero en demasía, aunque algunos empresarios la quieren desligar de los accidentes de trabajo. O sea, tú puedes tener los medios,
pero si no los usa, como decía el otro, dice, oye, úsalos. Pero independientemente de eso, hay que ver el tipo de jornada que tienen, porque hoy en día sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Hay contratos de 2 horas, de 1 hora, de fin de semana. En ese tiempo, ningún trabajador, sea hombre o mujer, va a poder amoldarse a un trabajo en condiciones normales para no tener ningún accidente. Es que es imposible. Sí, en muchas ocasiones hemos hablado de que la supuesta, yo siempre lo pongo un poco entre comillas, salida de la crisis que comenzó allá por el 2007-2008, en eso parece que ya nos ponemos de acuerdo, que fue en torno al 2007-2008, la supuesta salida de la crisis ha dejado algunas consecuencias que yo no sé si vamos a ser capaces de superar o que hemos asumido en la mochila de lo que pasa después de una crisis. Una de ellas, la OAC lo ha dicho muchas veces, y los sindicatos y tal, es esa, y lo dicen las estadísticas, la precariedad laboral. ¿Se puede establecer una relación directa entre la precariedad laboral y la siniestralidad laboral? Sí, sin ninguna duda. Yo coincido con Manuel. Creo que la altísima rotación de los trabajadores y de las trabajadoras en los centros de trabajo, esos microcontratos de los que hablaba Manuel, hace no solamente que los trabajadores carezcan de formación, no pueden ser formados en el seno de las empresas, no pueden ser formados por una falta de compromiso empresarial, sin ningún tipo de duda, porque la ley también ahí es absolutamente taxativa. El trabajador tiene que estar formado previo a la incorporación del mercado laboral, pero esa precariedad hace que esa altísima rotación y esa disponibilidad, esas altísimas tasas de paro que hemos sufrido en nuestro país, en nuestra región, y que hace que haya una oferta de trabajadores amplia, de forma que si un trabajador pues se lesiona, se accidenta, pues tengo otros montones a la puerta, y hace que el empresario no tenga ese miedo a esa posibilidad de perder ese recurso humano tan valioso. Hay una problemática doble, y es que por una parte ese trabajador es muchísimo más vulnerable al accidente de trabajo, pero por otra parte es que hace que esa altísima rotación a lo largo de su vida laboral por un montón de puestos de trabajo sea muy difícil para esos trabajadores el poder tener un reconocimiento de una enfermedad profesional a lo largo de su vida laboral. Es decir, esa dificultad de poder demostrar una relación causa-efecto entre la exposición a un determinado riesgo y el padecimiento de una lesión o una enfermedad ocasionada como consecuencia del trabajo. Un trabajador que pasa, o una trabajadora que pasa por un determinado trabajo con movimientos repetitivos, y después pasa por un trabajo en el que tiene una exposición a riesgo químico, y después pasa por un trabajo en el que tiene un estrés altísimo con una posibilidad de desarrollo de una cardiopatía. A lo largo de su vida laboral, si desarrolla algún tipo de esas patologías, es mucho más complicado que pueda demostrar una relación causa-efecto, precisamente por esa altísima precariedad que ha tenido a lo largo de su vida laboral. Esto lo hemos hablado en otros programas, Pepe. ¿Conseguir un trabajo justifica que renuncies a una serie de condiciones dignas de ese trabajo, Pepe? Uy, es un tema... Es un tema complicado, pero es que es un tema que está en el día a día. Dices, no, le pagan 400 euros, ya es poco, pero es que no hay otra cosa. Ojalá todos tuviéramos suficiente conciencia como para en un momento dado renunciar a un trabajo porque no reúne las condiciones. Se dan pasos, pero, por ejemplo, el otro día estuve en una reunión y comentaban sobre los planes de empleo que promueve la Administración Regional. Y uno los mira y dice, pero es que las condiciones salariales de este plan de empleo no son puramente dignas como los entendemos, ¿no? Y entonces, aquellos ayuntamientos en los que alguna formación política se niega a admitir esos planes de empleo porque no reúnen las condiciones buenas de calidad de empleo, luego se tienen que enfrentar con los vecinos de su pueblo que le dicen, ¿cómo negáis esta posibilidad de empleo? Pero, claro, y el que da la cara es el alcalde. Claro, o el concejal que ha hecho la oposición al plan, ¿no? Pero que en un pueblo nos conocemos. Es verdad, es difícil manteniendo una situación familiar o económica estable, personal o familiar, decir a otras personas que no lo acepten. Pero deberíamos ir avanzando en una cultura del trabajo y una cultura, una conciencia, diría yo, obrera, una conciencia de clase trabajadora, que en un momento dado hubiera que decir hasta aquí hemos llegado y no se admiten estas condiciones de trabajo. Pero por desgracia, bueno, estamos asistiendo a todo. Yo me gusta comentar un programa que hizo Évole en la televisión, en la que salía las condiciones en que vivían, o sea, trabajaban de la industria cárnica. Sí, el famoso programa de los cerdos. Sí, el famoso programa de los cerdos. Y entonces, la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, decían que ellos tenían que comprarse, adquirir ellos el material de trabajo, las botas, las herramientas, y por unas condiciones salariales, luego tenían que ser falsos autónomos, tenían que ellos cotizarse a la seguridad social,
Y eso que sucedía en, creo que era una industria en Gerona o por ahí, está pasando también en nuestra provincia. No, pero... Y en nuestra provincia, junto a esos trabajadores, hay otros trabajadores que sí que son trabajadores que tienen sus plenos derechos. No, pero que lo que destacábamos de ese programa es que la gente se había indignado claro, por esa es la las segunda condiciones parte. en las que estaban los cerdos. Los cerdos, esa es la segunda Los parte. cerdos que se criaban para luego Sí. hacer productos Sí. Cárnicos. Esa es la cárnicos. segunda parte. Y nadie se indignaba por las condiciones del trabajador. Entonces, claro, no solo los trabajadores, sino que también los sindicatos tenemos, porque yo también estoy afiliado, pero los sindicatos y los comités de empresa tienen que hacer una labor más beligerante para combatir esas condiciones de trabajo e incluso la administración velar, pero claro, si la misma propia administración también incumple, porque también subcontrata, porque también promueve unos planes de empleo en los que las condiciones salariales son muy malas, pues ¿qué podemos pedir de la empresa privada, ¿no? Pero yo, por retomar lo que se hablaba de las causas de la siniestralidad o de el contraer enfermedades, se pone mucho el acento, porque es verdad, en la precariedad laboral, y que tampoco es fortuita, eso responde a un diseño, una estrategia empresarial para que con flexibilidad y con precariedad laboral obtener mayores beneficios. Eso está claro. Y también desarmar a la clase trabajadora, porque sabe que en un momento dado uno que está más necesitado va a hacer un trabajo que otro va a negarse, ¿no? Pero también está el incumplimiento de la propia ley, incluso en empresas donde no hay esa precariedad para entendernos, sino que está más normalizada. Y otra tercera causa es que falta una cultura del trabajo en la cual se ponga por encima de todo la dignidad de la persona que trabaja y no se considere el trabajador como un elemento más de la producción. Si se pusiera en el centro de trabajo la dignidad de la persona en el centro, se evitaría eso, ¿no? Y luego también esa cultura del trabajo haría que, porque tú decías antes, ¿hay conciencia en la sociedad? No hay conciencia en la sociedad. No hay conciencia de la gravedad de este problema. Solo, por desgracia, los que padecen en sus carnes, en su familia, en un vecino, un amigo, un accidente laboral y una muerte, saben lo que es ese sufrimiento. Algunos intentamos acercarnos, en nuestro caso la OA, por el principio de misericordia, intentar imaginarnos, acercarnos al sufrimiento de esas personas, ¿no? Y empatizar con ese sufrimiento, intentar acercarnos por solidaridad en términos de sociedad civil, por caridad cristiana o por amor fraterno en términos cristianos, ¿no? Y eso también falta, ¿no? Vemos que, por ejemplo, se están dando muchos avances en la sociedad y parece un escándalo, y lo es, la violencia contra la mujer. Pero eso no pasaba tampoco hace unos años. Ha sido la conciencia que se ha ido promoviendo. Pues hace falta llegar también a que la sociedad se indigne tanto por una muerte laboral o por una enfermedad laboral o por una minusvalía contra un accidente laboral, como sucede por una violencia doméstica o por una violencia terrorista, ¿no? Manuel, 11 años de Abalto, en la ciudad de Toledo. ¿Os habéis sentido acompañados? Sí. No como nos hubiese gustado que hubiese sido un poco más mayoritario, habéis pero sido dentro de lo persistentes, habéis sido machacones. Sí, no, yo soy muy machacón. Ahora, esta semana pasada hemos tenido en la Corte una declaración institucional que me ha costado 3 intentos que se pongan de acuerdo, pero al final lo he conseguido. ¿Por unanimidad? Sí, por unanimidad, lo he conseguido. O lo hemos conseguido. Sin embargo, en la Diputación también nos hicieron otra, pero el Partido Popular se abstuvo. Ya. Y bueno, pues yo, amigos, compañeros y simpatizantes, los sindicatos, 2 sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, no tengo ningún problema con ellos, me llevo estupendamente y demás, pero si he hecho en falta, y lo que está hablando Pepe, es que la sociedad de esto no tiene conocimiento en general. Y tú lo has dicho, a mí me parece una aberración que nos preocupemos por los cerdos, con todo lo bueno que fuera el programa, y que en España, que el año pasado hubo 618 muertes en el trabajo, pase inadvertido. Siempre decimos lo mismo, lo voy a repetir aquí. Lo que no se ve, ni se escribe, ni se oye, no existe. Eso es la siniestralidad laboral. Y si quieres que te dé una cifra, pues bueno, hay cifras de todo tipo. El año pasado, según la Confederación Internacional de Sindicatos, en el mundo murieron más de 2,5 millones de trabajadores. 1 cada 11 segundos. 618 en España, 37 en Castilla-La Mancha y de esos 37, 10 en la provincia de Toledo. Con un dato que Raquel lo conoce mucho mejor que yo, y es que, como habla Pepe de la violencia de género, la mujer, por desgracia, se está incorporando a la siniestralidad laboral en los últimos años con una subida que antes prácticamente, pues aquí en Toledo,
Si había 10, 12, 15 o hasta 20, no pasaba nada. Pero es que el año pasado de las 10 mujeres, o sea, de los 10 trabajadores, 3 eran mujeres. Y es un dato muy preocupante. Que aumenta la proporción de mujeres, Está por un lado probablemente por la variable de su incorporación al trabajo y por otro lado, y seguro que con más influencia, por la variable de la precariedad laboral. Y por el tipo de trabajo que realiza. Ya. Mayoritariamente en servicios, y es un tema que preocupa, a los sindicatos les está preocupando. De hecho, tienen una campaña prácticamente a diario contra la violencia de género, que es otra de las cosas que nosotros también decimos, y lo voy a repetir aquí, que nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Ahora mismo hay datos, y no me los invento yo, hay un dato aquí de un libro que aquí en esta casa se conoce, Trabajo precario. Trabajo precario, donde empiezas a ver los años y te pone aquí en un apartado, a ver si lo encuentro, creo que está aquí, dice mortalidad entre 1992 y 2002. Muertos por violencia terrorista. En el 92, 26. En accidentes de trabajo, sin contar los in itinere, 1.255. Pues cogemos otro año, el 2002. 5 en atentado terrorista. 1.104 en accidente laboral, sin contar los in itinere. Lo dice una persona, si a lo mejor lo dice, no sé, por poner un ejemplo, a lo que llaman hoy en día radicales, dice, mira, un radical, no, este señor está libre de toda sospecha. Y ya criticaba hace un montón de años la siniestralidad laboral, porque este libro me lo dedicó él, y demás, y claro, ya ves esas cosas, y digo, si yo sé que esas personas sienten lo mismo que nosotros, si es un atentado terrorista, una persona que pierde a su marido, a su hijo o a un hermano, lo siente exactamente igual que nosotros, pero claro, este bombo y platillo por parte de todas las instituciones, a mucha gente de la asociación, pues se le ponen los pelos de punta. Es decir, o minutos de silencio, un homenaje en tal sitio, el rey se moja, el presidente del gobierno se moja, pero con la siniestralidad laboral se mojan los sindicatos y las pocas asociaciones que hay. La que hay de la Iglesia Católica, la OAS y hay Mundo Obrero, y son 5 o 6, pues también lo hacen, pero en general no se hace. Por eso nosotros este año, el lema de la asociación ha sido visibilizar la siniestralidad laboral. Que sea una cosa que la gente conozca, porque es que habla con alguien, pues yo no sabía estas cifras, digo, si estas cifras existen. No, más que nada, bueno, primero, el desconocimiento de las cifras y probablemente es que haya quizás como, dice, bueno, pues es que venía del trabajo y se ha matado. Como una especie de, no quiero emplear la palabra, no me la entendáis mal, por favor, como normalización, o sea, son cosas que pasan, mira, un accidente, son cosas que pasan. Yo creo que también la sociedad tiene que evolucionar un poco, que tenemos que ir a trabajar, ir, volver, disfrutar de nuestro trabajo, pero tenemos también que vivir y que eso es así. Hablábamos de las muertes en siniestralidad laboral, desde luego es el peor de los finales, pero hay otro ámbito de la siniestralidad que son las enfermedades laborales. Y mira, yo por desgracia tengo de las dos cosas, las conozco muy personalmente. Conseguir que te den una incapacidad por una enfermedad laboral es algo complicado. Pero ya el hecho de que te reconozcan una enfermedad laboral, ya no que te den una incapacidad, sino que te reconozcan una enfermedad laboral, es una peregrinación de médico en médico, de médico valorador, la ayuda del sindicato, no sé qué. ¿Por qué es tan complicado, Raquel? Bueno, realmente el sistema de reconocimiento de las enfermedades profesionales en España hace que tengamos un listado cerrado de enfermedades profesionales, que no es así en otros países de Europa, pero en el caso, que nos ocupa en España tenemos un listado cerrado de enfermedades profesionales que han de estar vinculadas al desarrollo de unas determinadas profesiones. Es decir, si nosotros hablamos del cáncer de pleura, que es una enfermedad profesional reconocida para los trabajadores del amianto, para que un trabajador que ha sido, o una trabajadora que ha sido un profesional expuesto a fibras de amianto, se le tenga el reconocimiento de una enfermedad profesional en el caso de que desarrolle un cáncer de pleura, han de concurrir esas dos posibilidades, es decir, que tenga ese tipo de cáncer y que haya sido un trabajador del amianto. Pero si ese trabajador del amianto
lo que tiene es un cáncer de faringe o de laringe o de estómago que no está en el listado de las enfermedades profesionales, pues efectivamente comienza esa peregrinación que tú dices en intentar demostrar que esa lesión es una patología derivada del trabajo, no una enfermedad profesional que no se le va a reconocer salvo que esté en ese listado. En el peor de los supuestos encontramos enfermedades profesionales que aparecen en el listado con desarrollo de profesiones vinculadas al desarrollo de esa enfermedad que tampoco de oficio les son reconocidos a los trabajadores o a las trabajadoras y de nuevo han de sufrir un peregrinar jurídico con el acompañamiento de los sindicatos, con esos informes médicos de los que tú hablas para el que les sea reconocida esa enfermedad profesional. Realmente yo creo que la dificultad pasa porque tenemos un sistema de reconocimiento de las enfermedades profesionales que es mejorable. Para ello andamos luchando, andamos trabajando en ese reconocimiento de las enfermedades profesionales, pero aún así hay diferencias importantes entre comunidades autónomas y Castilla-La Mancha no está precisamente a la cabeza en materia de reconocimiento, sí lo estamos en materia de accidentes de trabajo. O sea que las competencias en materia de reconocimiento de enfermedades profesionales son autonómicas. No, son estatales, pero no todas las comunidades pasan. El sistema de reconocimiento es estatal, es decir, tenemos el mismo sistema de reconocimiento todos vamos a la seguridad social. En unas comunidades que en otras, pero existen sistemas de centinela en unas comunidades que no existen en otros. Por ejemplo, si tú tienes una dolencia en una articulación y vas a tu médico de cabecera y tu médico de cabecera sospecha que eso puede ser derivado del trabajo, te derivará a la mutua para que se reconozca esa patología como un origen laboral y de ahí el acompañamiento siguiente para que sea reconocida la enfermedad profesional. Pero si en el sistema público de salud no tenemos esos médicos centinela que puedan detectar que una determinada patología, que acude un trabajador o una trabajadora acude a su centro de salud con una determinada dolencia, no la deriva como una posible lesión originada en el trabajo, pues tenemos un reconocimiento mucho más inferior. Te decía que Castilla-La Mancha está a la cabeza en el país en accidentes de trabajo. Somos la segunda comunidad con más accidentes del país. Eso no es bueno. La provincia de Guadalajara es la provincia de España con más accidentes. Pero no así en reconocimiento de enfermedades profesionales. Tenemos muchas otras comunidades con un número de trabajadores de población activa semejante a la que podemos tener en Castilla-La Mancha, con un sistema de reconocimiento más ágil y, por tanto, con más personas que son reconocidos como enfermedades profesionales. O sea que, por un lado, tenemos un excesivo encasillamiento, podemos decirlo así, de las enfermedades profesionales ligadas a determinadas profesiones. Y por otro lado tenemos un deficiente, digámoslo así, sistema de vigilancia por parte de asociar determinadas patologías a una enfermedad profesional. Por ejemplo, si una persona que realiza las funciones de auxiliar administrativo y está 8 horas en una pantalla, pues conocemos la famosa lesión, ahora no me sale el túnel. ¿El túnel carpiano? El túnel carpiano, cervicales, articulaciones de hombros, codos y tal. Claro, pero tú te vas al médico de cabecera, mira, estoy fatal, no sé qué, no sé cuándo. Ya, pero claro, a lo mejor tampoco los médicos tienen un patrón por el cual, porque claro, también estás con el ordenador en tu casa, te pueden decir, ¿no? Entonces a lo mejor lo que habría que ser es un poquito, o darles una hoja de ruta más fidedigna a los médicos. ¿Cómo lo veis, Pepe? Manuel. Pues a ver. Lo primero es que las mutuas, es una cosa que lo han nombrado y yo no quiero dejar de pasarlo, las mutuas. Se le está dando demasiado poder a las mutuas. Las mutuas está demostrado que están derivando enfermedades profesionales a la seguridad social como enfermedades normales y corrientes. Con lo cual la mutua no paga dinero, pero lo carga al fondo de la seguridad social. Y es que la mutua, pues en este país, me supongo que en otros serán igual, su único beneficio es ganar dinero. Más allá del poder informativo que tengan, yo soy enemigo acérrimo de las mutuas, lo digo y lo diré siempre. Y claro, con las enfermedades profesionales, nosotros también las nombramos, aunque no tocamos mucho el tema, pero hay estudios por ahí que pueden hasta multiplicar por 100 el número de accidentes, o sea, de muertes al año de las enfermedades laborales con respecto a la siniestralidad. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo de la precariedad. Estos pequeños accidentes y estas derivaciones hacen que las causas de los accidentes no se estudien. O sea, tú tienes un accidente laboral, por pequeño que sea, si tú te lo declaran como accidente, tú puedes intentar, por lo menos intentar, estudiar por qué, las causas.
porque los accidentes no son casualidades, son causales, tienen sus causas, todos tienen sus causas. Otras Y cosas que estas no se cosas pueden hacen. evitar y otras no. Claro que se pueden evitar, pero las mutuas, esa no es su labor. Y los gobiernos le dan demasiado poder a las mutuas. Ya. Y también, en general, lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, ya sea autonómico o a nivel nacional, los empresarios son los gobiernos son demasiado blandos con los empresarios. Les consienten demasiadas cosas. Ya, pero yo no tenemos aquí a la otra parte y no me parece bien que en esta conversación yo no voy a ser ni portavoz de los empresarios ni portavoz de las mutuas, desde luego. Pero si estuviera aquí un empresario, te diría, ya, pero nosotros generamos empleo, generamos riqueza, hay trabajadores que por más que se lo decimos, no cumplen con sus responsabilidades a la hora de perseverar su seguridad. Eso te dirían los empresarios. Sí, por sí, un lado. nos lo dicen. Exacto. Y por otro lado, los de las mutuas te dirían algo así como, pero nosotros conseguimos que las bajas laborales duren menos porque también hay trabajadores que engañan, que, bueno, de alguna manera hacen un tipo de fraude porque dicen que les duele el codo y luego están limpiando cristales en su casa o porque dicen que no pueden andar y luego van en bici. Esas cosas las hemos visto. Y como todo, habrá casos que sí y habrá casos que no. Entonces, yo creo que, no sé, habrá que buscar el término medio, no para encontrar la virtud, sino para acercarnos a la verdad, ¿no? Entonces, Pepe, échame un cable. No sé. Es cierto que puede ser que haya trabajadores, porque esa cultura que he dicho yo del trabajo y también llena el espíritu del trabajador, y entonces a lo mejor en el mundo dado, por una mayor eficiencia económica, pues se desprende de un elemento de seguridad, ¿no? También puede ser. Pero el otro día hablaba yo con un viejo amigo y me decía que él, cuando ha sido delegado de salud laboral en su trabajo, llegó a amenazar en su trabajo con parar. Era una cinta transportadora. Yo paro porque estoy viendo que hay gente que se puede accidentar. Y entonces se lo decía al encargado, como yo lo paro, aunque traiga un trastorno económico de la cuantía que sea. Y decía el encargado, entonces, ¿qué hago? ¿Le sanciono? Y decía, sí, sanciónale. Sí, si un trabajador no cumple con la normativa, que la conoce, que se le están poniendo los medios por parte de la empresa, y no cumple, este delegado de salud decía al encargado y a los recursos humanos que efectivamente, que sancionara, que le mandara 3 o 4 días a su casa para que así aprendiera. Es que si el empresario es el responsable de la organización del trabajo, que eso también habría que abrir un diálogo sobre la necesidad de que los trabajadores también participen en la organización del trabajo. Si en última instancia el empresario es el que responde de que lo que sale de su empresa concorda a unos controles de calidad, responde a unos parámetros, es responsable de que los trabajadores cumplan con su horario, etcétera, también es responsable de que si hay medidas de seguridad los trabajadores las tienen que cumplir. O sea que es verdad, puede ser que haya culpa del trabajador, pero no es la última culpa. Yo a Manuel le he oído decir muchas veces, y con razón, porque está en su derecho a decirlo, que aunque sea culpa del trabajador, él nunca va a decir que es culpa del trabajador. Bueno, porque realmente detrás yo no de creo eso, que sea culpa del trabajador. Detrás de eso hay un incumplimiento por parte Claro. de muchos elementos, y con respecto a enfermedades profesionales, en el 95 se aprobó la ley de prevención, en el 98 hubo un plan de acción que parecía que iba a comerse el mundo, que a partir de ese plan de acción, y un punto hablaba de poner medios para la investigación y el estudio de las enfermedades profesionales. Investigación. En este país, investigación. Porque yo estoy convencido, yo creo que vosotros compartís la idea, de que hay muchas enfermedades que se contraen por el desarrollo de la actividad laboral y no están catalogadas todavía como enfermedades profesionales. Las Sin mutuas. Manuel lo ha dicho todo de las Sí, mutuas. no, yo de las mutuas ya no voy a decir nada más, pero sí de lo que estamos hablando ahora mismo, muchas veces también, ahora me voy a hacer la pregunta yo, que muchas veces me la hacen y también me dicen, no te metes nunca con los sindicatos. Yo con los sindicatos me meto cuando me tengo que meter. Digo, todo el mundo sabe que en una empresa no mandan los sindicatos, manda el empresario. Dice, bueno, ¿y los delegados de prevención de riesgos laborales? Digo, los delegados de prevención de riesgos laborales está visto y comprobado que las empresas que tienen delegados, o sea que hay comités de empresa, por decirlo de alguna manera, Bueno, pero tienen mucho menos accidentes. Pero ahora vamos al caso. no, si solamente te iba a decir que para tener un comité de empresa tienes que tener un número de Uno de trabajadores trabajadores. X, o sea, Claro. y esta comunidad autónoma tiene muchísima pequeña Un comité empresa. sí, pero la pequeña empresa de hasta 6 trabajadores también puede tener Puede tener un representantes de los delegado. trabajadores. Sí. quiero Pero decir. que ese delegado
ve un defecto. Dice, ese hombre no lleva arnés, no está sujeto, o está limpiando los cristales y está ahí al aire. Y va y le dice al empresario o al encargado, oye, esta persona está incumpliendo la normativa legal. Vale, no es vinculante. No es vinculante, o sea que lo único que le queda es decir, si no lo haces hoy o mañana, te denuncio. Pero ¿qué pasa? Se puede pasar un mes y seguir haciendo el mismo trabajo. Esas cosas no se pueden permitir. Claro que me lo dicen. Es que no dicen nada. ¿Pero qué voy a decir de los sindicatos? Si los sindicatos de las empresas no mandan. Ojalá mandase, fíjate. A lo mejor nos cantaba otro gallo. Pero estas cosas no suelen ocurrir así. Y las mutuas, pues, no tengo que añadir nada a lo de... Nada más que tendrían que ponerse las pilas un poquito, porque podrían evitar mucho sufrimiento a los trabajadores. Y se podrían evitar muchas enfermedades, pero con el paso que llevan, si hay alguna que se salve, yo digo como los jueces. Los jueces en el tema laboral, yo no salvo a ninguno. No salvo a ninguno. Y hablando de todo un poquito, nosotros en el tema de la justicia, que es aplicable a otras causas, hemos pedido juzgados específicos y jueces específicos, porque es lo que tú decías antes, igual que médicos. Queremos médicos específicos en enfermedades laborales. No mandes a un recién salido porque le va a pillar de sorpresa. Esas cosas hay que contemplarlas. Se pueden evitar muchas cosas. Yo por lo que decías... Está bien establecer toda esta parrilla de necesidades que, por un lado, que tienen su reflejo en la sociedad. Probablemente muchas personas de las que nos están escuchando digan, o sea, que cuando llego a casa y llego con la muñeca así, puede ser una enfermedad laboral, voy a encontrar un médico que me diga, voy a ir a la mutua y me va a decir, oye, mira, que esto es común, vete al médico de cabecera. Digo, mira, que esto va a ser... O sea, lo que pasa es que también se pide una especie de sobreesfuerzo que no tendría por qué ser así, ¿no? Porque si tenemos la ley, tenemos las herramientas, no tenía por qué ser así, pero bueno, ahí sé que... Sí, no, por lo de las mutuas, es verdad que todos conocemos casos que puede haber habido un fraude, ciertamente. Bueno, si algo se caracteriza a España es por la picaresca. Sí, pero a mí cada vez me enfada pero, más pero esos son casos que son... Aunque sea verdad, pero cada vez... Son o sea, casos... si reiteramos en el tópico, al final no, nunca nos vamos a liberar del tópico. Me refiero que son casos que los hay, son reales, pero esos casos puntuales reales no son la generalidad. Claro, la generalidad es lo contrario. Claro. Yo tengo un caso también cercano, aludías a un caso cercano, de una persona que la operan de la vista, de un glaucoma, y a los 10 días le estaba ya la mutua presionando para que se incorporara al trabajo. Claro. Es decir, que es cierto, hay picaresca, cierto, pero la generalidad es que las mutuas aprietan para que el trabajador se reincorpore al trabajo. Realmente yo creo que es prácticamente anecdótico, es decir, tenemos estudios que ponen de manifiesto que ese absentismo al que hacen alusión en ocasiones las mutuas o en ocasión los empresarios es absolutamente anecdótico respecto a otro gran fenómeno que es las horas de extras sin pagar, es decir, a otro montón de cuestiones que se obvian. Pero sí quería aportar una cuestión. Nos quedan 4 minutos. Respecto de la culpa. En la culpa no hay ningún tipo de duda en que la culpa, la responsabilidad, más que culpa, la responsabilidad, en materia preventiva es empresarial, en cuyo caso yo creo que igual que el empresario tiene la tutela, además lo comentaban ambos, igual que tiene la tutela para organizar el trabajo, organizar los ritmos, organizar los horarios y ese tipo de cuestiones, no tiene ningún tipo de duda en normalizarlas y en sancionarlas, como bien se comentaba. En materia preventiva habría de ser igual. Es decir, yo creo que la gestión preventiva tiene que estar a la cabeza en esa organización de la prevención en el seno de las empresas. Y respecto a la presencia de los sindicatos, una cuestión que bien decía Manuel, es decir, para nosotros ha sido un lema durante mucho tiempo. Las empresas con sindicatos son empresas más seguras. Las empresas en las que hay una presencia de agentes que son delegados de prevención o delegados de personal o representantes de los trabajadores en esa microempresa que decías tú, son empresas más seguras. Son agentes vigilantes, son agentes que contemplan la posibilidad de la sanción ante la inspección de trabajo, que sí que quiero poner de manifiesto. Yo creo que, al igual que no hay juzgados, como bien comentaba Manuel, específicos o especializados en materia de siniestralidad, sí que tenemos una inspección de trabajo y una fiscalía especializada en materia de siniestralidad que hace una encomiable labor en vigilancia y en control. Y si no va más allá es porque realmente no somos capaces de denunciar más, pero sí que sobre la mesa sí que quiero situar el importante papel de la Inspección de Trabajo en vigilancia y control de esas condiciones de trabajo. Y el papel de la Fiscalía, que en aquellos casos de delito penal sí que también actúa. Es verdad que no siempre con la contundencia que nosotros quisiéramos por parte de los jueces, como bien se comentaba también, pero es importante el poner en valor ambas labores de vigilancia y control de la normativa, que es fundamental. Y por supuesto, como bien decíamos, esa presencia sindical que hace que esos centros de trabajo sean centros
más seguros, tanto en materia de prevención de accidentes laborales como en materia de prevención de enfermedades profesionales. Bueno, yo creo que estamos terminando, yo creo que no venimos, yo hablo por vosotros, y no estoy de acuerdo, me lo reprocháis, no venimos en un plan de confrontación, sino en un plan de proposición, sí, absolutamente. Porque además por encima de todas estas cuestiones que se han planteado y que muchas efectivamente son de sentido común y que tocan a todos los palos, está la vida de la persona. Por supuesto. Por encima de todo está la vida de la persona. Las que desgraciadamente lo han perdido en un puesto de trabajo y las que le cambia por completo ante la aparición pues, de un accidente que le deja algún tipo de lesión, discapacidad o le deja una rémora a partir de una enfermedad laboral. Hace, no sé, un mes y medio, parece que abrimos un poquito los ojos por una reunión que tuvo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, con las famosas Kellys, que son las señoras que se dedican a la limpieza de las habitaciones de los hoteles. Y claro, la gente se sorprendía mucho cuando decían que no sé si tenían que limpiar, no sé si eran 20 o 24 habitaciones en una jornada laboral y que nada, les salía a céntimos, ¿no?, la habitación. Sí que es verdad que el presidente del gobierno las recibió. Sí que es verdad que le dijeron, pues tengo que llevar faja, tengo que llevar muñequera, las articulaciones las tengo prohibidas. Bueno, son gestos que, bueno, puedes tener el análisis que quieras, pero yo creo que está bien que no ya el presidente del gobierno. Yo creo que está bien que toda la sociedad sepa que hay trabajos que, precisamente en el ámbito del turismo, que es uno de nuestros sectores económicos fundamentales, que no respetan la dignidad de la persona. Y que cuando nosotros llegamos a un hotel y vamos de vacaciones y tenemos todo el derecho del mundo a irnos de vacaciones y a coger un hotel 3 estrellas o 4 estrellas y que encontrar nuestra habitación recogida, bueno, pues que tengamos también la conciencia de que a lo mejor se ha limpiado esa habitación y que en el cómputo total del mes a esa mujer limpiar esa habitación le sale por 75 céntimos o por 1,50 €. Entonces yo creo que también la sociedad, claro que decíamos antes, tenemos un papel para, bueno, hacer valer, si no nuestra voz, la voz de todos, ¿no?, a la hora de exigir, pues eso, determinadas circunstancias. Por no hablar de un tema, nos hemos centrado en España, pero dabas la cifra de accidentes en el mundo. Cada 11 segundos muere un trabajador. Muere un trabajador. Pues por no hablar de los niños en el trabajo infantil. Es otra historia, eso es otra historia. Los talleres textiles de las grandes empresas que están en países de África, de la India, claro, porque alguien puede decir, y eso también yo a veces lo he escuchado, bueno, no os quejéis tanto que en la India trabajan 14 horas, no sé qué. Yo creo que no podemos entrar en ese juego. Una última reflexión, Raquel. Bueno, yo creo que la siniestralidad laboral tiene detrás una importante pérdida de cultura preventiva en Castilla-La Mancha. Creo que es fundamental que hagamos hincapié en la importancia que tiene la formación de los trabajadores y de las trabajadoras, en la importancia que tiene el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y detrás de eso tiene que haber una vigilancia y control por parte de la Administración regional, por parte de la Inspección de Trabajo, de la Fiscalía, pero detrás de eso básicamente tenemos que luchar día a día por llegar a un compromiso de trabajadores sin accidentes, de trabajo seguro, que ha sido el lema de nuestro 28 de abril de 2018. Sin sindicatos, las empresas son más vulnerables. Sin representación de los trabajadores, las empresas sufren más accidentes. Por tanto, hagamos hincapié en el cumplimiento de la ley, en la mejora de la cultura preventiva y en la presencia de los sindicatos en las empresas. Manuel. Confirmo todo lo que ha dicho Raquel, y yo quería terminar simplemente leyendo un texto. Bueno, primero quiero dar las gracias a vosotros y al señor arzobispo, que ha sido artífice de todo esto, y se la doy públicamente en nombre de la asociación y demás. Y simplemente voy a leer un texto que es muy cortito, que dice: trabajando nos volvemos más personas, nuestra humanidad florece, los jóvenes se vuelven adultos trabajando. Dice: sobre la tierra hay pocas alegrías más grandes que aquellas que se experimentan trabajando, al igual que se experimentan pocos dolores más grandes que aquellos dolores del trabajo, cuando el trabajo explota, aplasta, humilla y mata. Puntos suspensivos. A los trabajadores de la siderurgia, Génova, en el año 2017. Firmado el Papa Francisco. Con esto yo creo vamos que... a dar un dato. Si se quieren poner en... porque comisiones todo el mundo sabe dónde están. Si se quieren poner en contacto con vosotros, Manuel.
Nosotros tenemos un correo de la asociación que es asociacionabalto@gmail. Tenemos también un Twitter que es @abalto_Toledo. Y bueno, en la página web aquí en Toledo, en el momento que entres en internet y pongas Abalto, te sale automáticamente. Vale. Pepe, una última reflexión. Bueno, la Iglesia siempre decimos que, y es verdad, que defendemos la vida como un bien, el primer bien que hay que salvar, ¿no? Y defendemos el derecho a la vida en el comienzo y en el final, pero siempre insisto, y también en medio. Y en ese medio está la actividad laboral, sea empleo, sea trabajo, pero en medio de esa vida que nace y que muere, en el fin de nuestros días, está la actividad laboral. Y en ese interín también hay que cuidar y proteger la vida. En el 2000 hicimos una campaña y promovíamos un decálogo: combatir la resignación, denunciar las responsabilidades, convertir la salud en el trabajo en la prioridad social, promover el respeto efectivo de los derechos laborales y combatir la precarización del trabajo, exigir el cumplimiento de la ley en los lugares del trabajo, fomentar la cultura de la prevención en el trabajo, promover la acción sindical, promover la universalidad del derecho a la salud en el trabajo, promover la solidaridad para construir una nueva cultura de la vida y, por último, vivir desde la cercanía a las víctimas de los accidentes de trabajo y de la falta de salud laboral. Eran 10 retos que nos proponíamos en el 2000 y que están totalmente vigentes en el 2018. Totalmente vigentes, y como decíamos hace unos minutos, ha sido una conversación para proponer, para denunciar lo que está pasando, pero para proponer, en manera ninguna para confrontar. Y yo creo que, bueno, que todos somos de alguna manera trabajadores. A mí me gusta mucho cuando viene Pepe y me hace la diferenciación entre trabajadores, entre trabajo y empleo. Todos somos trabajadores, también además en muchas ocasiones realizamos un empleo o tenemos un empleo, y yo creo que a todos nos afecta, ¿no? Que la vida de cada uno de nosotros esté protegida también en el mundo del trabajo. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Y a ustedes, volvemos la semana que viene, buenas noches.